Mis amigos, if you have a job interview in Spanish coming up, you might be quite nervous about it and you want to avoid a dialogue like this. ¿Me puede decir su nombre y por qué quiere trabajar aquí? Well, mi nombre, María Fernanda. Quiero trabajo muy interesante. No. If you want to nail that job, you need to be prepared. In this video, I will help you ace that interview to get the job that you want. Alright, so meet Maria Fernanda. She's interviewing for a marketing position, and today we will be shadowing her to learn chunks in Spanish. Buenas tardes. ¿Tengo cita con el licenciado Castillo a las 4 de la tarde? Con gusto. ¿Cuál es su nombre? ¿Y me puede indicar el propósito de su visita? Mi nombre es María Fernanda y vengo a una entrevista para la vacante de gerente de mercadotecnia. Muy bien. Toma asiento, por favor. En un momento le llamo. Ok, claro que sí. Awesome. Your interview process starts from this moment. Remember, las primeras impresiones son muy importantes. Now, let's move on to the following stage. Licenciada, el director está listo para recibirla. Sígame, por favor. Buenas tardes, licenciada Morales. Tome asiento, por favor, y ¿podría darme una copia de su currículum, por favor? Sí, claro. Aquí tiene. Perfecto. ¿Puede hablarme un poco de usted? First common question you might encounter, tell me a little bit about yourself. Take a few seconds to think what would you tell, and bear in mind that they might have read or not in advance your CV, so do not overthink this question. In 30 to 45 seconds more or less, make a quick summary of yourself and your previous roles. So if you want to try to answer these questions in Spanish, then pause this video so you impersonate what Maria would say and make up your own answer. This is what Maria could have said. Claro que sí. Soy María Fernanda, soy originaria de Veracruz. Inicié mi carrera en mercadotecnia hace 10 años con la compañía de Spring Spanish. Estaba a cargo de la estrategia, planeación e implementación del área digital. Algo de lo que estoy orgullosa fue del crecimiento que tuvimos en tan solo un año. Con las estrategias adecuadas y la motivación del equipo, logramos los resultados antes de lo esperado. Gracias, licenciada. ¿Y podría decirme por qué eligió aplicar a esta posición? ¿Qué podría usted aportar a nuestra compañía? In this question, you need to be able to say why you. Why should you be considered for this position? And why would you like to do this job in this company specifically? Again, I will give you a few seconds to think about your answer before I share my alternative. Entiendo que para el puesto de gerente de mercadotecnia, ustedes están buscando gente comprometida y que tenga una mentalidad proactiva y de mejora continua. Debido a mi historial en mis roles anteriores, tengo una gran capacidad de identificar los riesgos y crear soluciones eficientes antes de que sean un problema. Tengo la certeza de que tengo las habilidades deseadas para este puesto y que puedo contribuir de manera positiva a la compañía para lograr sus objetivos estratégicos de acuerdo a su agenda de mejora para el año 2030. In this part, you're not only highlighting your experience and desirable skills required for this position, but also you are telling them that you have done your research, you researched the company and future expectations. Using this type of chunks would help you sound confident and certain about what you're talking about. Speaking of certeza, it is very common to be asked this question. ¿Dónde y cómo se ve en 5 años? This is a hard one. You might not even know what you're going to do this weekend, and they expect you to answer where you see yourself in the next 5 years. Well, mis amigos, this is a tricky question. They want to
to know if your professional goals align with the company's motto. They are expecting to find long-term employees rather than people that won't commit. Pause this video. Maria might reply, ¡Qué buena pregunta! La realidad es que busco estabilidad en mi vida. En 5 años me veo trabajando en esta compañía, pero siempre progresando. No me gusta estancarme, así que buscaría la forma de siempre mejorar dentro de mi rol y seguir creciendo internamente. En 5 años me visualizo con más conocimiento, sabiduría y ejecutando un rol directivo en su empresa. wow, Maria's ambitious, but she's definitely trying to leave a mark here. Here are other common questions that you might hear during the job interview. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Cuénteme de alguna situación en la que realizó un excelente servicio al cliente. ¿Alguna situación difícil y cómo la resolvió? ¿Cuál es su expectativa de sueldo? ¿Tiene alguna pregunta para nosotros? Todas estas preguntas must be answered based on your experience. But feel free to download the Essentials Chunking Kit with more chunks that you can use to complement your answers and excel that interview. Some questions that you can ask and you should ask to your interviewer are: ¿qué es lo mejor de trabajar en esta empresa? ¿Qué expectativas tiene la empresa dentro de mi departamento a corto y mediano plazo? ¿Qué planes de educación o formación tiene la empresa? ¿Cuáles serían los próximos pasos del proceso de selección? So, did you get that job? Well, hablemos de negocios. It is time for part 2 of this video, which is all about business in Spanish. I will walk you through lots of conversations you might have when doing business in Spanish. Follow me to part 2 by clicking the image on screen.